Hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Les saluda Verónica Insausti y a continuación vamos a abordar el tema de coyuntura de esta semana y es el cambio de política, de modelo político, económico y social que viene encaminando Chile. Hace unos días se dio un resultado con un tremendo, digamos, vuelco hacia una nueva forma de hacer política en ese país. Y es que la ciudadanía decidió elegir a representantes de fuerzas populares, organizaciones sociales, medioambientales, para integrar esta convención constitucional que va a tener 155 miembros, de los cuales la mayoría pues vienen de ese sector. Acá el gran perdedor ha sido la clase política tradicional, sobre todo la derecha y la concertación, la centroizquierda. Para conversar sobre qué significa eso, porque también, claro, en estas últimas elecciones se eligieron a los representantes, a las autoridades de los municipios y de los gobiernos regionales, y también con un resultado muy parecido. Entonces hemos invitado para conversar sobre esto, sobre lo que implica y sobre lo que viene en Chile camino a la nueva constitución, a nuestro compañero, nuestro querido Esteban Silva. Él es un activista y presidente de la Fundación Constituyente 21. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros nuevamente. Y también sí, nos acompaña Rosario Carvajal. Ella es una conocida dirigente social, pese a que es muy joven, tiene muchos años en la dirigencia social y además ha sido reelecta concejala por Santiago. Muchas gracias, Rosario, también por estar acá con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, a ambos la primera pregunta, ¿qué lectura le dan a este resultado de las últimas elecciones en Chile? Rosario, empezamos contigo. Esta es la consolidación de un proceso que se inicia con el 18 de octubre, donde hay un quiebre histórico, un cambio de ciclo en nuestro país, donde nuevas fuerzas sociales emergen también a la disputa política, nuevos actores, nuevas actoras, surgen justamente desde los movimientos. Y no solamente, como tú muy bien decías, esto fue una elección por los constituyentes para la redacción de nuestra nueva Carta Magna, sino que también de los gobiernos locales. En nuestro caso, en la comuna de Santiago, donde la derrota de la derecha fue aplastante, el alcalde saliente, Felipe Alessandri, que es parte del gobierno del presidente Piñera y que también es bastante responsable de la revuelta, porque su política de persecución permanente y feroz hacia los estudiantes de la comuna de Santiago, a los jóvenes y a las jóvenes secundarios, fue el detonante final del estallido desde los primeros días de noviembre. Entonces también ese modelo represor que se aplicó y se avaló con una ley nefasta, una ley aula segura, que se redactó en la Comuna de Santiago, que se redactó por este alcalde Alessandri, por supuesto con el apoyo del gobierno de Piñera para perseguir a los estudiantes, fue parte de esa política nefasta que en definitiva llevó a los estudiantes a tal punto que llamaron a la evasión los primeros días de octubre. Y bueno, con lo que todos conocemos con el estallido y la revuelta social el 18 de octubre. Así que nosotros en paralelo a todo este proceso levantamos una alternativa desde los barrios, desde los territorios que hemos trabajado hace más de una década contra la ciudad neoliberal, contra la especulación inmobiliaria que demuele la historia, la memoria, genera procesos de gentrificación, de la expulsión de los más pobres de los centros históricos a las periferias de la ciudad. Generamos un espacio político-social bastante inédito en Chile, donde pudimos articular a todas las fuerzas transformadoras antineoliberales, tanto partidos políticos como movimientos sociales territoriales,
y movimientos políticos para presentar una propuesta a la alcaldía, también con propuestas de concejalías, con un programa antineoliberal, con una primaria ciudadana, con la única primaria ciudadana que hubo en la comuna de Santiago, y eso significó el gran triunfo de Iracy Hasler, una compañera vecina de la comuna de Santiago que con solo 30 años derrota a la derecha y con 7 concejalas que adhieren a este proyecto transformador, antineoliberal, feminista, a favor del cuidado del medio ambiente, respetuosa a los derechos humanos y a favor del resguardo del patrimonio y la memoria de nuestros barrios. Bueno, Esteban, tú digamos que sumando a lo que acabamos de escuchar por parte de Rosario, ¿consideras que la clase política tradicional en Chile ya está, digamos, en el inicio del fin de su existencia? Porque hemos visto reflejado en estas últimas elecciones que la ciudadanía chilena quiere un cambio radical desde los representantes en la política interna. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, yo escuché con mucha atención la intervención de Rosario. Quiero decirles que, pero la última parte no alcancé, lamentablemente, porque yo tenía un problema, pero que he logrado solucionar de audio. Capaz que diga prácticamente lo mismo que ha dicho Rosario, porque ella es el mejor ejemplo de este Chile que irrumpe. Su trabajo vienen de las organizaciones que han luchado por la defensa de los patrimonios, la recuperación de los barrios, la participación social que había sido negada, por ejemplo, en el caso de la gestión de Santiago, y hoy día tenemos ni más ni menos, no solo ella reelecta, un grupo de concejalas, mujeres muy importantes que vienen de esas prácticas, de esas organizaciones, y una alcaldesa de 30 años, que tiene 30 años y que va a ser la primera mujer alcaldesa comunista de la ciudad más importante de Chile. Y esto no deja de tener una importancia política, por supuesto, porque es la irrupción de los territorios, de las organizaciones, de la defensa de los barrios, de las organizaciones populares, en fin, de todo el trabajo que Rosario representa de tantos años, de la idea de una alcaldía constituyente, como ella planteó, etcétera, pero al mismo tiempo tiene un valor y emite una señal política, administrativa, pero simbólico-cultural que no es poco. Dicho eso, ¿no? Y respecto al tema de la convención constitucional, que es una convención constitucional y con los resultados que ya se conocen, en donde irrumpe, ¿no? Las listas de los movimientos sociales. Hay una lista del pueblo, de las y los independientes, pero que son independientes respecto del sistema de partido que está en crisis, ¿no? Pero también esta irrupción de la voluntad popular por un cambio más de fondo, ¿no? No solo el cambio de la Constitución, sino que la conexión con las demandas sociales insatisfechas, frente además a un gobierno fracasado, minoritario, represivo, que no escuchó ni siquiera tuvo reflejos finales frente a la demanda social que se había además profundizado producto de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, etcétera. Lo que viene, además, que significa que los partidos de izquierda antineoliberales logran también una votación importante, que además llevaban en sus listas a la Convención Constitucional también una parte de dirigentes sociales, no solamente solo militantes de esos partidos, ¿no? Que explica esta irrupción. Lo explica de la siguiente manera, y en ese sentido, Verónica, respecto de tu pregunta, ciertamente que estamos asistiendo, ¿no?, al término, primero en el sistema político, en una crisis institucional de proporciones, donde se abrió un proceso constituyente, que es la Convención Constitucional, que es la posibilidad ya cierta, el camino a la elaboración de una nueva constitución que termine con la concepción del Estado subsidiario respecto a la economía, que permita el replanteamiento, ¿no?, de un Estado plurinacional y pluricultural, etcétera, etcétera, y que restituya los derechos económicos sociales
del pueblo chileno frente al capital concentrado, al capital, a las corporaciones transnacionales, a la privatización de la sociedad y de la economía. Pero con todo eso hay una crisis institucional de tal envergadura que lo que se derrumbó, la derecha no logró el tercio que requería para bloquear los cambios sustantivos en la Convención Constitucional. Perdió la mayoría y de comunas muy emblemáticas, Estrella Santiago, como lo ha señalado Rosario, ¿no? Y también perdió en las principales candidaturas respecto de una nueva figura, ¿no? Que también estaba prevista en las elecciones pasadas, ¿no? De gobiernos regionales, de gobernadores o gobernadoras regionales, ¿no? Y perdió ni más ni menos que la posibilidad de pasar a segunda vuelta en la región metropolitana, por ejemplo. Ahora, esto se ha dado en una coyuntura de confinamiento, ¿no? de medidas restrictivas por parte del gobierno. Incluso no se logró la reforma electoral previa que podía implicar una alianza entre los partidos de izquierda y los representantes de las organizaciones sociales, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? El resultado hubiese sido más arrollador, yo supongo, en estas últimas elecciones. Pero ¿qué viene de ahora en adelante entre los partidos de izquierda y las organizaciones sociales, medioambientales, las organizaciones populares? ¿Qué tendrían que hacer, Rosario, desde tu perspectiva? ¿Qué se puede plantear para trabajar sobre este tema? Claro, bueno, aquí el gran desafío es justamente una articulación con estas fuerzas, porque también hay mucha dispersión y era el gran temor de las candidaturas de los constituyentes. Estaba la lista de los movimientos sociales, en paralelo estaba la lista del pueblo, estaban listas también que habían estado vinculadas a sectores de la concertación, estaba la lista de la Prodignidad, por ahí Frente Amplio, Partido Comunista. Entonces hubo una dispersión, y a pesar de esta dispersión de las fuerzas más progresistas y transformadoras, así aún en ese escenario la derecha quedó bastante disminuida y no consiguió, que era nuestra gran preocupación, el tercio de votos de quórum que van a poder tener cualquier fuerza para oponerse a la transformación. Entonces, lo que se viene ahora es un trabajo de articulación de quienes son constituyentes, no se desliguen a su origen, a sus demandas sociales, de muchos que no quedamos quizás representados directamente. Nosotros perdimos acá en el barrio Yungay, en la comuna de Santiago, por 300 votos, solamente a nuestra representante Isabel Cayul por los escaños indígenas. Entonces, hay muchas también candidaturas que por diferencias muy pequeñas quedaron fuera. Lamentablemente era bien restringido este número 155, una situación tan importante como la redacción de una nueva constitución debería haber considerado un número mayor, pero claro, eso fue parte del acuerdo de noviembre tras el estallido, que fue muy restringido para, en definitiva, encauzar la demanda social. Pero en esto yo creo que con muchos tenían esta intencionalidad de gatopardismo, de que todo cambie para que nada cambie. A pesar de esas restricciones, se logró este escenario bastante positivo para las aspiraciones de transformación que tiene nuestro país, pero claro, requiere ahora una tarea de articulación desde los enfoques para poder desarrollar en conjunto una mirada de proyecto país, que yo creo que eso es lo que está en definitiva en juego, sin desligarse, y eso es lo más importante, porque el poder suele encerrarse en sus palacios, eso, sin perder el vínculo permanente, y ojalá con asambleas permanentes de los constituyentes con las organizaciones sociales, porque además, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, que estamos en el tema del patrimonio, Piñera ha reactivado toda su agenda legislativa en pleno proceso constituyente, una suerte así de como leyes de amarre, algo muy similar que hizo Pinochet el año 89, después que perdió el plebiscito, generó una serie de leyes de amarre
que después impidieron las transformaciones. Entonces, hay que también ponerle freno a esa agenda legislativa, como la ley de patrimonio cultural, que nuevamente es un negocio para la inmobiliaria, la ley de integración social urbana, otro negocio para la inmobiliaria, y así otras propuestas de Piñera que están en curso, incluso les dio suma urgencia hace unas semanas atrás. Entonces, hay que estar muy atentos a este escenario. Es un momento único en la historia de nuestro país. Yo creo que muchos y muchas no pensamos que íbamos a vivir esta posibilidad histórica de que en definitiva el pueblo de Chile defina su futuro y su destino. Así es. Esteban, y te escuché en una entrevista en estos días con una cadena mexicana que tú señalabas la importancia que resulta las manifestaciones en la calle para garantizar que este proceso continúe y finalmente lo veamos reflejado en una nueva constitución para las grandes mayorías, ¿no? Respecto a eso, ¿tú crees que tan importante sea la participación de la clase política del sector de izquierda que está hoy en el Senado, como comenta Rosario, para frenar todos estos proyectos de ley que intenta imponer Piñera y la derecha en general para ponerles candado de cierta forma, ¿no? Sea el gobierno que fuese el posterior? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que lo que decía Rosario es la mejor ejemplo de lo que voy a decir, que se infiere de tu pregunta, y es que un proceso constituyente que a la vez es deconstituyente, es decir, está en crisis todo el sistema de partidos, la institucionalidad, la percepción de las personas respecto del Estado, la insatisfacción respecto al modelo económico y cómo se reproduce el sentido común respecto a las aspiraciones y no solamente cómo se gesta, ¿no? su cambio. Todo eso, un proceso constituyente que a la vez es deconstituyente al mismo tiempo, sin movilización social, sin organización del pueblo, sin recuperación de la palabra ciudadana, de sus expectativas, sus propuestas, es letra muerta. Y esto que parece tan de un eslogan, lo que acaba de decir Rosario, lo que ha ocurrido en Chile es la prueba más fehaciente, ¿no? Del proceso que estamos viviendo. Mira, incluso yo podría parafrasear, y esta vez le cae a propósito de lo que decía Rosario, estamos asistiendo al término recién de la transición post-Pinochet respecto de una cantidad de temas que no fueron modificados, sino que se reprodujeron 30 años después, porque el pueblo irrumpió en la institucionalidad y la perforó, y se autoconvocó y los obligó, incluso a la clase política, ¿no? O al Partido del Orden transversalizado, ¿no? Que tuvo que aceptar esto, modificar la Constitución, convocar a un plebiscito, le puso todo tipo de cortapisas, incluso restricciones a la Asamblea Constitucional. Por de pronto no quiso una Asamblea Constituyente, porque no es un capricho que se llama Asamblea Constitucional. Una Asamblea Constituyente es aquella que el pueblo, la soberanía es originariamente a las y los electos, y sin embargo se avanzó en que es paritaria. Es la primera convención constitucional que va a discutir y trabajar una nueva constitución y las instituciones que ahí deriven de esta nueva constitución paritaria de hombres y mujeres. Segundo, hay escaños reservados a pueblos originarios. Incluso yo creo que es insuficiente, sin lugar a dudas, pero es un avance. Abrió una grieta, pero si la grieta y el espacio que se abre no lo ocupa el pueblo, no solo las convencionales, ¿no? Y los convencionales. Cuando digo no lo ocupa el pueblo en el sentido de las propuestas, lo que decía Rosario, de las demandas, de estar atento a que no te sigan poniendo restricciones que ahora se rompieron porque la gente fue a votar y se inclinó incluso respecto del vetusto sistema de partidos políticos y le dio mayoría a listas que tenían todas las desventajas, como tú bien señalaste, porque no se había reformado la ley electoral, que podría haber significado, mira, con un cambio en la ley electoral, si hubiera habido un distrito único, si los partidos transformadores hubieran podido hacer alianzas desde el punto de vista de la electividad con las listas de movimientos sociales o las listas del pueblo, etcétera, probablemente el resultado hubiera sido arrase mayor todavía, sin lugar a dudas. En el fondo lo que quiero decir, y estamos asistiendo a un momento en que se derrumba
no solo esta institucionalidad, que además que la entierra. O sea, si la derecha no solo queda en la orfandad, el que la entierra se llama Sebastián Piñera. Sebastián Piñera entierra el propio Partido del Orden. Al día siguiente, por supuesto, que cayó la bolsa, vinieron todos los aseguradores de riesgo, porque le tienen miedo al ejercicio de la democracia, sobre todo en un país que tenía un nivel de capital tan concentrado, especulativo financiero, y que fue por tantos años, termino con esto, ¿no?, presentado como un modelito, incluso un modelito de transición democrática, porque dejó sin tocar los temas centrales, seguridad social, derechos económicos y laborales, en fin, por no decir, privatizó buena parte de nuestros recursos nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día estamos asistiendo a ese proceso. Entonces, lo primero, desde mi modesto punto de vista, aquí además hay una nueva realidad que emergió, que son los territorios, los municipios. Es decir, esto no salió por capricho. A pesar de la institucionalidad, vienen nuevas formas y experiencias de movimientos sociales empoderados con nuevas alcaldesas, alcaldes, que vienen de esas experiencias. Y eso también va a influir en un sentido político en la gestión de la vida, pero también cultural a futuro, mientras tú vas desarmando la institucionalidad. Casi parafraseando a Carlos Marx, y no un eslogan, todo lo sólido se desvanece en el aire, y está ocurriendo. En Chile está ocurriendo, en un país que todo el mundo decía, no, es un país institucional, es imposible que pase eso. Incluso en la misma izquierda, o las fuerzas antineoliberales, para no hablar solo de izquierda, a veces el miedo o la percepción de que no era posible cambiar por esta vía era tan fuerte, el poderoso caballero Don Dinero, ¿no?, y la institucionalidad, que no era posible. Bueno, en Chile está pasando. Entonces, creo que la Asamblea o la Convención Constitucional tiene que recuperar al máximo desde su inicio el poder constituyente. Mira lo que estoy diciendo, incluso respecto a todas las otras instituciones que están en crisis. Porque imagínate que se constituya una Convención Constitucional, ¿qué va a seguir legislando el Congreso? Un Congreso que además tiene menos del 2% de adhesión ciudadana, etcétera. O sea, temas hay y mucho en este proceso que viene. Claro, y lo que tú decías, ¿no?, ante esta inminente caída del modelo de la institucionalidad, incluso que ni siquiera los partidos políticos de izquierda creían que se podía lograr, lo ha hecho la población organizada, ¿no? Entonces, Rosario, mi pregunta para ti es, este grado de responsabilidad histórica que tienen en este momento ustedes, desde, por ejemplo, los municipios, los gobiernos regionales, donde están representantes de organizaciones populares, ¿cómo articularse, cómo consolidarse para que no venga una ola de represiva de derecha, como hemos visto no solamente en Chile, en Colombia y en muchos países de nuestra región, que intente desarticular todo este poder emergente? ¿Qué hacer, Rosario? Bueno, yo creo que tenemos la oportunidad única, por lo mismo una responsabilidad. Nosotros logramos imponernos frente a la desconfianza, que es muy natural de la gente. Hay un apoyo muy importante y por lo tanto hay una responsabilidad frente a por ejemplo, en la comuna de Santiago, que también quiero decir algo que aquí en Chile se le dice a Santiago la madre de todas las batallas. Porque como es como una capital en un país tan centralizado como el nuestro, el que gana Santiago gana la moneda. Y nuestra comuna de Santiago siempre fue el trampolín de la moneda y siempre fue el botín económico y político de la élite de nuestro país, que nos imponían candidaturas del sector oriente acomodado de la ciudad, y nosotros irrumpimos y se rompe absolutamente toda esa matriz. Entonces, claro, tenemos una oportunidad además de gobernar. Siempre hemos estado en la resistencia y tenemos que pasar de la resistencia a la administración, o como nosotros decimos, a la cogestión social de los territorios. Y eso significa, y para eso nosotros tenemos un programa, porque antes nuestro proceso fue muy interesante, porque nosotros nos negamos a discutir sobre nombres. Nosotros discutimos primero durante un año, aprovechamos la pandemia, ¿no?, todo ese tiempo, para discutir el programa.
y el programa es antineoliberal en función de un poder local. Y quien ganara la primaria, el compromiso era defender ese programa. Entonces, en el caso de Iracy Hasler, que es militante comunista, y ella siempre lo dice con mucho orgullo, no es la alcaldía del Partido Comunista, es la alcaldía constituyente conformada por 50 organizaciones. Ella es nuestra representante, entonces es mucho más amplio, mucho más diverso. Y ahí hay muchas trayectorias, sensibilidades, experiencias políticas, y eso es lo importante de este proceso. Entonces, todas esas fuerzas ahora tenemos que gobernar a partir del 28 de junio, cuando se realice el traspaso, y ya estamos trabajando desde el día lunes. Ganamos el domingo, ya a las 7, 8 de la mañana estábamos trabajando, porque hay mucha esperanza, mucha expectativa, y también hay muchas urgencias. Por ejemplo, la reactivación económica a propósito del daño que ha generado la pandemia. Cómo apoyamos a todas las iniciativas populares, las ollas comunes, con un municipio que se ponga a disposición, que tenemos que modificar el plan regulador porque nuestra comuna ha sido zona de sacrificio entregada a las inmobiliarias. En fin, es un gran proyecto, y desde ya estamos, por ejemplo, coordinando con las organizaciones, levantando las demandas, y viendo cómo eso se puede canalizar en los primeros días de gobierno, porque tenemos que dar una señal muy importante, y le pedí a la alcaldesa electa ayer de que la primera señal que tenemos que dar el día que vamos a asumir el 28 de junio es a los estudiantes, niñas y niños de nuestra comuna. Si no fuera por ellos, Verónica, nada de esto sería posible. Ellos detonaron el estallido social, ¿cierto? Había una acumulación de 30 años, había mucha movilización, pero ellos fueron capaces de capturar toda esa energía y poder detonar un estallido que cambió el escenario político completamente y quebró de manera disruptiva una fase histórica y generó un nuevo ciclo. Y eso, sin los estudiantes, no hubiese sido posible. Entonces, el primer gesto que tenemos que hacer como Alcaldía de Santiago es a las generaciones que además perdieron años escolares, fueron criminalizados, fueron llevados a tribunales, y también a todas las comunidades educativas y a quienes los defendieron. Entonces, ese tipo de gestos es lo que hay que hacer desde el primer día y cogobernar, cogestionar con las comunidades educativas, con la comunidad de los barrios. Poner una alcaldía a disposición, donde la alcaldesa vamos a dar vuelta a la pirámide. La alcaldesa y el consejo municipal vamos a estar al final. La base de la pirámide es la gente. Oye, bueno, muy bien. Ojalá pues que esta resistencia, como tú bien señalas, se traslade en la parte desde el lado administrativo en una excelente gestión, ¿no? Seguro que sí. La última pregunta para ti. Mostraste ayer en una entrevista un Twitter, ¿no? Muy real, ¿no? En este momento en la historia, en el planeta. Decía: Palestina resiste, Colombia, ¿no? Resiste como Palestina, ¿no? Hace una lucha como Colombia. Colombia vota como Chile. Vota como Chile, exacto. ¿Tú crees que Chile está marcando la pauta en nuestra región respecto a esta tendencia, estas nuevas formas de hacer política? Yo no sé si marca la pauta, pero a mí me emociona, fíjate, quizás la mejor manera de no extenderme en esa parte es haber escuchado a Rosal, porque lo que ella está contando de su propia experiencia, que es una experiencia comunitaria, de organización, de propuestas, demuestra que el pueblo diverso, amplio, plural, tiene capacidad de cambiar su propia historia y de proponer y va a gestar un cambio, y que se puede. Y que no es irse al vacío, como nos han querido meter el neoliberalismo en todos los sentidos, y como las políticas del miedo en todos los países. En el Perú está ocurriendo con el tema de Pedro Castillo, no tengo ninguna duda, a partir de toda la guerra sucia de los partidarios de la señora Keiko Fujimori y neoliberalismo. Y en todos lados uno pudiera verlo, ¿no? Y en este sentido quiero decir que sí,
Chile, más que marcar la pauta, porque otros pueblos y cada pueblo tiene su forma y sus demandas, pero las luchas se contagian. O sea, nosotros quizás contribuimos, nosotras y nosotros, con el estallido social, a de nuevo vivificar un poco más, a inyectarle fuerza a la protesta social colombiana, y ahora la protesta y los paros colombianos nos vuelven a dar fuerza a nosotros cuando vemos lo que están haciendo, las propuestas, cómo se movilizan, etcétera. Sí, o sea, los pueblos tienen capacidad de contagiarse en el sentido de sus propias experiencias, pero también de generar esperanza a partir justamente de esto. Eso es lo primero. Y esto no es un discurso retórico, es social, es sociológico, cultural, tiene que ver con... Entonces, termino diciéndote que en qué podemos sí contribuir es que de la misma manera que el neoliberalismo salvaje, el capitalismo salvaje, la privatización de la sociedad, de la economía, la concentración de la riqueza, la pérdida de las identidades culturales del pueblo, de las regiones, etcétera, cientos de miles de cosas que podríamos decir, fueron un experimento de los Chicago Boys, de la imposición de la dictadura en las políticas de ajuste estructural, y después se presentaron incluso en la transición post-dictadura, porque no una transición democrática concluida, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? De la misma manera que fuimos un ejemplo, un mal ejemplo, y buen ejemplo para los dominantes, para los poderosos en muchos países, ¿no? Del pensamiento único. De la misma manera que fuimos el ejemplo de cómo se instauraba el neoliberalismo, espero que contribuyamos a ser uno de los ejemplos de cómo se sale del neoliberalismo, de cómo es posible reconstituir una sociedad sobre la base de recuperar la soberanía del pueblo, la soberanía popular y la soberanía económica, social y cultural de un país que estábamos privatizados. Muchas gracias, Esteban. De verdad, yo los felicito a ti y a Rosario por el gran trabajo de años, de muchos años, desde las calles, desde las organizaciones sociales, y son, digamos, que parte, o sea, el trabajo de ustedes se refleja en estos últimos resultados, ¿no? Y de muchos otros activistas, dirigentes, en fin, que ya finalmente estamos viendo encaminado hacia un nuevo modelo político, económico y social en Chile, y ojalá esto se extienda a toda la región. Muchas gracias, Esteban y Rosario, por participar en este programa. Gracias, Rosario. Y suerte, Rosario. Estamos con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos podamos ver la próxima semana en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho y hasta pronto. Chao.